Bueno, chicas, en principio, bienvenidas. Gracias por estar participando. Para nosotras es una alegría tenerlas acá. Y bueno, la idea sería poder conversar y que nos cuenten un poco cuáles fueron las principales líneas de trabajo que vienen desarrollando en la Facultad de Humanidades y que puedan comentarnos, bueno, cuál fue el recorrido y cómo lo percibieron. Bueno, en esta facultad se creó la Prosecretaría de Géneros y Políticas Feministas este año, en mayo, así que a partir de mayo es que empezamos a trabajar. Y es una facultad muy grande, muy compleja, que tiene muchas carreras y abarca muchas disciplinas. Entonces un primer trabajo que se hizo tuvo que ver con un diagnóstico sobre cómo en cada departamento se venía trabajando o no trabajando alguna perspectiva de género y empezar a pensar desde ahí, desde dónde podíamos empezar nosotras a intervenir. Por ahí los ejes generales con los que nosotras empezamos a trabajar tuvo que ver primero con la formación específica. La Prosecretaría de Género depende de la Secretaría Académica, entonces eso le da un potencial que es poder pensar una intervención no aislada, sino una intervención en el núcleo, digamos, de la formación académica de la facultad. Y todo esta primer eje de formación arrancó con los talleres de ingreso. Nosotras a partir del año pasado, en todos los ingresos de esta facultad, se estuvieron haciendo talleres obligatorios para los y las ingresantes sobre perspectiva de género. Por otro lado, en el eje de formación estuvimos trabajando en algunos talleres específicos con los docentes de distintas carreras que buscaban un poco compartir algunas categorías y algunas formas de pensar que el feminismo fue construyendo, pero sobre todo empezar a pensar cómo esas categorías nos permiten diagnosticar y preguntarnos sobre nuestra propia práctica como docentes, ¿no? Sobre todo muy atravesadas también por lo que en todo el país viene pasando respecto a las diferentes denuncias que son encausadas mediante el protocolo. Nuestra idea fue poder apostar a una formación que también sirva para pensar pedagógicamente las acciones de los y las docentes. Eso por ahí en el eje de formación docente y de formación en general. Después nosotras estuvimos trabajando mucho en la sensibilización en torno a las temáticas y sobre todo en construir o intentar construir vínculos entre el movimiento feminista y la facultad, la intervención propia de la facultad, buscando dar a conocer en la facultad algunos de los momentos históricos que el feminismo marca en la calle y tratando también de poder intervenir en espacios de formación. Entonces realizamos ahí diferentes jornadas, una gran jornada en relación al Ser a Ley. Esta facultad tiene una posición desde su consejo directivo muy fuerte respecto al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces estuvimos haciendo una jornada de formación que buscaba discutir algunas cuestiones sobre el aborto legal, pero también dar herramientas para trabajar la temática del aborto legal en las aulas, porque acá formamos docentes en general. Y después algunas otras jornadas que tuvieron que ver con la ESI, sobre todo en el contexto donde luego de que no salga la ley de aborto legal, la ESI empieza a ser muy vapuleada socialmente, o por lo menos por los medios. Hicimos una jornada que también buscaba integrar un poco las discusiones de las diferentes disciplinas que se trabajan en esta facultad con la ley de educación sexual integral. Y después, trabajamos en una línea en particular que tuvo que ver con las identidades no binarias en la facultad y fue ahí que elaboramos esta guía que está acá, que es una guía de visibilización y aplicación de los marcos normativos vigentes, sobre todo los referidos a la Ley de Identidad de Género en esta facultad. Sí, esta guía fue muy interesante porque también surge de un trabajo colaborativo con estudiantes con identidades no binarias. En ese momento nos dimos cuenta que la administración y la burocracia misma de las instituciones a veces niega la existencia de muchísimas identidades. Entonces nos pusimos a trabajar en eso, en la adaptación de normas como la Ley de Identidad de Género o una resolución que tiene la UNLP, que es una resolución del 2012, en donde se declara libre de discriminación por identidad de género, y empezamos a ver cómo podíamos hacer una adaptación de esas normativas que son importantísimas a nuestra facultad. Y a la vez también pudimos elaborar algunos criterios para también pensar las prácticas pedagógicas y cómo desde nuestras prácticas como docentes muchas veces invisibilizamos o negamos estas identidades, en pos de construir un espacio rico y también libre de discriminación en el ámbito de la facultad. La guía está orientada a que cualquier estudiante que desee cambiar sus registros, ¿no? o el registro de su nombre en esta facultad lo puede hacer, pero también estudiantes, docentes o no docentes.
Y fue muy interesante porque la presentación de la guía y los debates que la guía abre permitió también visibilizar que existen identidades no binarias, ¿no? Que existen personas trans y también las problemáticas de las personas trans. Sabemos que solo un 2%, ¿no?, de las personas trans tienen acceso a los estudios en el nivel superior y eso implica que tengamos que, también como desafío, empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que las universidades estén abiertas, ¿no?, para que los tránsitos de las personas trans en las universidades no sean, sean libres, felices, lindos también? Así que bueno, un poco el trabajo con la guía nos abre todos esos desafíos, ¿no?, y esos debates. Bueno, hemos estado trabajando con eso. Bien, por ahí preguntarles, bueno, en estos pocos meses que estuvieron hicieron muchas cosas, así que preguntarle un poco, bueno, como cuáles fueron las tensiones que por ahí vieron o las resistencias institucionales o de la comunidad académica y también, bueno, cuáles son los desafíos que piensan como más inmediatos o de mediano y largo plazo, digamos, como poder pensar en estos dos registros de resistencias y desafíos que aparecen en la proyección del trabajo que vienen haciendo. Por ahí yo lo pienso como desafío, me parece que tiene que ver igual también con cómo el movimiento feminista construye, tiene que ver con poder construir lazos con los y las diferentes actoras que están en esta facultad, que son parte del movimiento feminista, desde la militancia estudiantil o de la militancia por fuera de lo estudiantil específicamente, pero que vienen discutiendo cuestiones y tienen posicionamiento en torno al feminismo, y por ahí un desafío que nosotras tenemos es poder articular, ¿no? Es una facultad donde, bueno, se estudia humanidades y ciencias de la educación, entonces efectivamente hay un perfil de estudiante que tiende a querer discutir muchas cosas vinculadas al feminismo, y por ahí un desafío es, bueno, cómo sentarnos y discutir las posiciones en torno al feminismo que las diferentes actoras hemos ido construyendo en la facultad. Otro gran desafío que también estamos pensando es, bueno, ¿cómo nos damos el proceso hacia la transversalización de los programas y los contenidos, ¿no?, que aprendemos en las distintas carreras desde una perspectiva no solo de género, sino que feminista, ¿no?, creemos, y también de una perspectiva que sea interseccional, que busque pensar la perspectiva de géneros y feministas atravesada también por la cuestión de clase, la cuestión de la raza, ¿no?, en esta facultad. Ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos para que esta perspectiva atraviese lo que construimos como conocimiento y lo que aprendemos también? Y después sí me parece que, como en todos lados, todavía hay muchas personas que transitan esta facultad que no están de acuerdo con el feminismo, que no están de acuerdo con una política feminista, y me parece que es un desafío poder dialogar con todas esas personas, docentes, no docentes y estudiantes que aún no se han podido acercar al feminismo. Creo que hay potencias del feminismo para acercar, hay potencia para discutir, y que para nosotras es importante porque tampoco, o desde el principio siempre discutíamos, bueno, cómo no trabajar solamente con les convencides, que son un montón, y en esta facultad por suerte son un montón, y poder ampliar también e intervenir un poco en estos núcleos que por ahí presentan más resistencia, pero que son fundamentales también, porque no queremos que haya una aula feminista, una cátedra feminista, queremos que haya una universidad feminista, y para eso es necesario como ampliar ahí esa discusión, esa intervención. Bueno, yo agradecerles porque la verdad que en un contexto muy fuerte y de mucha resistencia en Argentina del movimiento feminista, estando a la cabeza de esas resistencias, pero también de un fuerte ataque hacia ese movimiento y en general hacia los sectores populares durante este año. La verdad que es una alegría saber que durante este año también pasaron cosas muy interesantes en la Facultad de Humanidades, que tenemos compañeras aliadas y potentes en esa alianza estratégica que construye nuestro feminismo para poder pensar y avanzar aún en momentos de resistencia. El feminismo da muestras cotidianamente de su potencia, de su capacidad de efectivamente introducir cambios institucionales en instituciones muy difíciles de mover y de transformar y de modificar, como son las instituciones universitarias, que tienen grandes movimientos cada 100 años más o menos, ¿no? Entonces, como bueno, son instituciones que no son fáciles de mover, y en ese sentido felicitarlas, agradecerles y esperar que sigamos siendo
cómplices en esta tarea que es ardua, difícil, pero que tampoco empieza con nosotras, así que somos continuadoras de alguna manera de un recorrido. Muchas gracias. Gracias.